Bueno, muy buenos días a todos los presentes aquí en la ciudad de Cochabamba y los que nos están viendo y escuchando por diferido en otras ciudades de Bolivia y en otros países de América Latina y del mundo. Me refiero a la gente latina que está regada en Estados Unidos, en Europa, etc. De diversos países. Nos están llegando muchos apoyos, muchas ayudas de iglesias y ministerios en otros y personalidades, líderes que entienden desde hace mucho tiempo la diferencia entre lo que nosotros enseñamos, una política cristiana basada en los principios, normas y valores del reino de Dios según la Escritura, y la política evangélica convencional, ¿okay? Que se basa en los principios que ahora vamos a ver. Bueno, como es habitual, vamos a comenzar con una oración, así que les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Como siempre lo hacemos antes de comenzar nuestras sesiones. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos este sábado a estudiar los principios, normas y valores de tu reino tal cual como están establecidos en tu santa palabra y las maneras que tenemos de ponerlos en práctica en Bolivia, en Paraguay, en Venezuela, en México y en todos los países nuestros de América Latina. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, y a la vez te pedimos que tomes el control de esta reunión, de esta sesión, de todo nuestro trabajo, de toda esta institución, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Toma el control y guíanos para hacer bien nuestro trabajo. Te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Vamos a estudiar hoy. Tenemos dos cuadritos para explicar. Este es el primero. Vamos a usar la sesión de hoy para hacer una panorámica a ver dónde estamos parados. Hasta ahora hemos estudiado la palabra de Dios, hemos estudiado los principios, normas y valores de su reino, hemos estudiado qué significan para aplicarse en nuestros países, pero no sabemos todavía dónde estamos parados. O sea, quiénes son nuestros adversarios, enemigos, competidores, etc. Entonces, como en la política siempre hay los dos planos, eso es algo básico, que mucha gente no sabe y por eso se confunde y se engaña y cae en trampas de todo tipo. Una cosa es el nivel estratégico y otra cosa es el nivel táctico en la política, ¿okay? Esas son palabras derivadas de la ciencia y arte militar y tiene que ver lo estratégico con la gran pintura, el panorama. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Okay? Más importante a largo plazo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Ese es el nivel estratégico. ¿Con quién estás peleando? Y cómo vas a pelear también, porque el combate a nivel estratégico requiere armas estratégicas y a nivel táctico requiere armas tácticas. Tú puedes enfrentar a un enemigo con una bazooka o con un tanque de guerra, pero si de repente estás frente a frente, entonces tienes que usar un arma táctica porque no puedes usar el tanque o la granada porque a lo mejor vuelan los dos, él y vos. Okay. Entonces, por eso en la política es básica la distinción entre el nivel estratégico y el nivel táctico. En los negocios también, ¿okay? En los negocios también y en la política. Algunos dicen que hasta en el amor, ¿okay? Las conquistas sentimentales, románticas.
Bueno, puede ser. El nivel estratégico es a dónde quieres llegar. Y a nivel táctico es cómo vas, cuáles son los objetivos intermedios, los objetivos de camino, de llegada, cuáles son las dificultades que tienes que ir venciendo para obtener un éxito estratégico. Y eventualmente, cuáles sacrificios tácticos tienes que hacer para conseguir tu fin estratégico. ¿Ok? Eso es muy fino, eso es una ciencia política muy fina, no la van a encontrar en otra parte que no sea la Academia Cristiana de Ciencia Política, ¿ok? En el ajedrez, generalmente los peones cumplen varios papeles, pero su último papel, su último rol es ser sacrificado en aras del objetivo estratégico. El ajedrez es muy importante para estas cuestiones. La gente cree que el ajedrez es un deporte individual, resulta que no, es un deporte colectivo donde juegan 17 actores de cada bando, 16 piezas y el comandante. ¿Okay? Entonces, por eso es que los comunistas siempre les encanta el ajedrez y ponen ajedrez siempre los comunistas entre su currículum, de sus escuelas de cuadro, de sus escuelas de adoctrinamiento. Ahora no lo hacen tanto en sus escuelas de adoctrinamiento que son las universidades, que quizá porque no quieren que les descubran sus maquiavélicos y malévolos planes, pero bueno, ahí está. Entonces, tenemos dos cuadritos para explicar, dos del nivel estratégico. El primero es las ideas, y el segundo, las fuerzas, los socialdemócratas, los fabianos, los comunistas. Y si nos da tiempo, haremos en el segundo segmento, si Dios quiere, una panorámica de dónde estamos parados, eso es lo que en el plano táctico, en el orden táctico. ¿Ok? Bien, entonces vamos con las ideas primero. Las ideas son de izquierda o de derecha. De entrada, el que le dice a usted que no, que eso son cosas viejas, eso no son válidas, no, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy de Cristo, o es un mentiroso o es un ignorante analfabeto y letrado. ¿Qué? Una de dos. Que no les engañen, por favor. Política es izquierda versus derecha. Y el centro no existe, existe la derecha mala, pero eso lo vamos a ver después. Okay. La derecha mala es la que se copia de la izquierda, y que no es de derecha, se avergüenza, tiene mentalidad, o sea, piensa como izquierda, habla como izquierda, actúa como izquierda, sin embargo se considera o le consideran de derecha, solo porque tal vez su izquierdismo no es demasiado pronunciado, demasiado acentuado. Eso le llamamos derecha mala, y es lo que habitualmente es lo que encontramos en el llamado centro. Pero en realidad centro, como dice un amigo mío de La Paz, es una hipocresía. El que te diga yo soy de centro es otro hipócrita. Bueno, la derecha y la izquierda se contraponen como la noche y el día, ¿okay? Como el agua y el fuego, se contraponen, no hay forma de, o son ellos o somos nosotros, no hay forma, los de izquierda son ellos, los de derecha somos nosotros. Hay una derecha mala, eso sí, ojo, ¿ok? Pero la diferencia fundamental es la siguiente: la derecha mala es mala por degeneración, en cambio la izquierda es mala de nacimiento, ¿ok? Muchas cosas, y esto es lo cristiano, muchas cosas buenas se vuelven malas. Pero lo que nació malo no se endereza, a menos que cambie. Por eso es la metáfora del segundo nacimiento y demás. ¿Ok? Entonces, la izquierda es mala por naturaleza. La derecha mala lo es por un proceso degenerativo. ¿De
acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué tenemos en la derecha? Amor a la verdad y a la realidad. Nosotros estudiamos Génesis 1. Dios hizo el cielo, las estrellas, el sol y vio que era bueno. Hizo las plantas y los animales y vio que era bueno. ¿Ok? Y después hizo el hombre y bueno, el hombre era bueno y la mujer más todavía. Entonces, eso es amor a la realidad. Porque la realidad es creación de Dios. ¿Ok? Y la verdad es el reflejo de la realidad. Así lo definimos. La verdad es el reflejo conceptual o parlante de la realidad. O sea, la persona que dice la verdad, lo que te está diciendo es la realidad como es. ¿Okay? El que no te está mintiendo, te está engañando. Por eso nosotros tenemos ahí que en la izquierda lo que hay son mentiras y utopías. Un discurso mentiroso. Cuando viene una gente, no, pero es que yo soy del MAS. Pero bueno, pero el MAS es socialista. Ah, sí, bueno, pero tú sabes lo que es el socialismo. Ah, sí, el socialismo es que la justicia social, que los niños coman y sean bien atendidos en las escuelas y hospitales del Estado. No, bestia, esa es la retórica, ese es el cuento, esa es la mentira, ese es el engaño. Pedazo de infradotado. Bueno, hay que despertarse, ¿no? Ese es el engaño, ese es el discurso mentiroso. No creas ese discurso. Anda a ver cómo están los enfermos en el hospital público, el Viedma, aquí en Cochabamba. Anda a ver lo que son en el interior del departamento, lo que son las escuelas fiscales. Ah, no, bueno, porque ellos, los que están gobernando, son malos socialistas. Ellos no son socialistas de verdad. Sí son socialistas. Lo que pasa es que te han engañado y te han hecho creer que el socialismo es un cuento, y como ese cuento no se verifica, entonces tú dices, ah, no, pero es que estos no son socialistas, son falsos socialistas, pseudo socialistas, dicen que son socialistas. ¿Y tú qué pedazo de socialista verdadero? Eso es lo que tú eres. Si vas a buscar coherencia entre el discurso y la realidad socialista, no la vas a encontrar jamás en tu vida, ni en Rusia, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. Socialismo es lo que hay en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, lo que había en la Unión Soviética, etc. ¿Qué vino después? Ah, eso es otro tema. No es totalmente el capitalismo, pero bueno, no es aquello. Entonces, y utopía. Utopía es un pensamiento utópico, es un pensamiento irrealista, fantasioso, quimérico. ¿Ok? Una utopía es cuando la serpiente le dice a Eva, seréis como Dios. Eso es las dos cosas, es una mentira y una utopía. No, ok. Entonces, van juntas de la izquierda generalmente, y andan juntas la mentira y la utopía. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay en la izquierda, aparte, entonces, contrapuesto a la derecha. Eso lleva a engaño y confusión. Pero, ¿cuáles son las ideas? Bueno, las ideas de la derecha son las ideas clásicas, tradicionales, ¿okay? De orden, justicia y libertad. Son los tres principios y valores: orden, justicia y libertad. Orden es cada cosa en su lugar. Justicia es a cada quien lo suyo. Por eso es que al César lo que es del César, lo que es suyo, pero no más. Eso ya lo explicamos. ¿Okay? Y libertad es autonomía, capacidad de moverse sin interferencias injustas o desordenadas. ¿Okay? Es decir, interferencia de un ladrón que venga a asaltarte o de un socialista en el gobierno que venga a someterte. Eso es libertad. Libertad de los malhechores mediante un gobierno limitado cuya primera función es seguridad, y de los socialistas. Eso es libertad. Entonces, orden, justicia y libertad son los valores clásicos de la derecha. Claro, hay muchas clases de derecha, eso lo vamos a ver en el cuadro siguiente,
de las fuerzas, siempre a nivel estratégico. ¿Qué hay en la izquierda? Marxismo. El que le hable de una izquierda no marxista está equivocado o te está engañando. ¿Ok? Siempre hubo izquierda, antes de Marx también. ¿Ok? Pero Marx la llevó a su máxima perfección, si es que cabe. ¿Ok? Y por lo menos hasta ahora, y desde Marx y Engels, toda izquierda es marxista, así lo niegue, patalee, chille, ¿okay? No hay izquierda cristiana hoy en día, eso es una macana, eso nació en Chile con Radomiro Tomic, ¿okay? No hay izquierda cristiana, es la izquierda marxista, la de siempre, la igual a sí misma, idéntica a sí misma, que se disfraza de cristiana. Eso ha habido mucho y sigue habiendo, ¿okay? Pero para corregir esos errores y desnudar esas mentiras estamos aquí. ¿Okay? Para eso es la academia. No es lo mismo una mentira que un error. Una mentira es algo que la dicen o la escriben o la publican sabiendo que es mentira. ¿Okay? Ahora, esa mentira puede ser repetida por una persona ignorante sin saber que es una mentira, entonces la persona está en un error. Entonces hay que ver si la persona está en un error, sacarla del error, mostrarle la mentira. Ahora, si después la sigue repitiendo por A o por B, entonces ya pasa de ser equivocado a ser mentiroso, él también. Esto es lógica, pura lógica. Cuando decimos amor a la verdad, eso incluye racionalidad y lógica. Por eso nosotros no estamos cómodos con el misticismo cristiano. El misticismo es un injerto dentro del cuerpo de Cristo que se ha introducido. Antes ya estaba atacando al pueblo de Israel en la época del Antiguo Testamento y después a los cristianos, el misticismo. ¿Okay? Ahí tenemos que andar con mucho cuidado y buscar auxilio de los buenos teólogos para diferenciar lo que es lo sobrenatural, lo que es lo espiritual, ¿okay? No que es real, no confundir con lo místico porque lo místico es irreal. ¿Okay? Eso es importante. Lo sobrenatural y lo espiritual es real, lo místico no. Y ahí hay que ir con cuidado con las diferencias. Vamos a ir. Tenemos ya varias sesiones para ir pidiendo auxilio a la filosofía, a la teología política, a la sociología y a la economía. Por eso esta es una academia cristiana de ciencias políticas, en plural, porque recurrimos, usamos los instrumentos, las herramientas, las armas, estratégica y táctica, porque, oiga, la vida de combate, si todavía no se enteró, es mejor que se desayune. ¿Okay? Bueno, entonces hay marxismo clásico y marxismo cultural. Yo le he llamado, un poco en chiste, marxismo, Marx y Engels 1.0 y Marx y Engels 2.0. ¿Okay? Porque aquí hay un error, ¿no? Muy común. El marxismo cultural no es nuevo, ya estaba en los escritos de Marx y Engels. ¿Okay? Por eso, gente que escribe libros sobre la nueva izquierda, ¿cómo nuevo? ¿Qué significa eso? Sí, el marxismo cultural. Pero el marxismo cultural ya estaba en las obras juveniles de Marx y está sobre todo en la obra póstuma de Marx, que es firmada por Engels, que se llama El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada o algo así. Entonces no es nuevo, lo que pasa es que lo tenían ahí latente, lo tenían ahí porque han ido de a poco, han ido por pasos. Durante todo el siglo XX aplicaron marxismo clásico.
Lo que hoy nos oprime, nos empobrece, nos esclaviza, no es otra cosa que la aplicación del marxismo clásico a nuestras instituciones, leyes, sistemas gubernativos, etc. Ese marxismo clásico trata de dinero, economía y educación y está resumido en los 10 puntos del manifiesto comunista de Marx y Engels, firmado en 1848. Puede verlo, puede revisarlo, está en internet, es público ahí. Si usted revisa uno por uno los 10 puntos, especialmente el último, 10, educación pública, el 5, Banco Central, los primeros 1, 2 y 3, que son el impuesto a la herencia, el impuesto progresivo. Hoy tenemos mucho más de un impuesto progresivo. Marx y Engels se conformaban con uno solo. En tema de marxismo clásico, hemos ido mucho más allá de Marx y Engels. Desde 1910, la Revolución Mexicana, 7 años antes que la famosa Revolución Rusa. En América Latina hemos tenido esto desde antes que los rusos, por favor. Y lo tenemos después de que no hay más modelo soviético. Después veremos, porque el modelo soviético es una variante nada más, pero hay otras. Entonces, eso es de 1848 el marxismo clásico. En estado latente estaba también el marxismo cultural. O sea, no es nada nuevo. Lo que pasa es que el marxismo cultural comúnmente se asocia, y es correcto que se asocie, a Gramsci, la Escuela de Frankfurt, Lukács, etc., los autores marxistas del siglo XX. Pero esos autores marxistas del siglo XX no edificaron en el vacío, digamos, edificaron en las obras juveniles de Marx y el libro que hemos mencionado de Engels sobre el origen, ¿okay? Que es el libro del origen. No se llama El origen así porque sí. ¿Cómo se llama el primer libro de la escritura? Génesis. Génesis se llama El origen. Bueno, por eso entonces Engels escribe ese libro y le llama El origen. Ese libro es el equivalente marxista del Génesis. Pues, es que es una religión. Hay que entender eso. La frase famosa de La Salle: el socialismo es una religión cuyo Dios es el Estado, y es Ferdinand Lassalle, fundador del Partido Socialista Alemán. ¿Okay? Bueno, los alemanes tienen mucho que ver con el socialismo, demasiado. En todas sus variantes, todas. El humanismo igual. Incluso la primera manifestación del socialismo cristiano así violenta, ¿dónde fue? Para variar, en Alemania, Thomas Müntzer. Okay. Para variar. Thomas Müntzer, en la época de la Reforma Protestante. Entonces, bien. ¿Y qué pasa? Lo que sucede en el siglo XX es que los marxistas están aplicando marxismo en economía y educación. O sea, están agarrando la sartén por el mango. La agarraron. Entonces, ahora que tienen la sartén por el mango, ahora tiran el marxismo cultural. Porque estamos desarmados, estamos desempoderados. Y además estamos bien engañados y bien confundidos. Y muchos no quieren aprender y tal. Y bueno, entonces aprovechan. Bien. Otra cosa, el marxismo cultural no es solo la ideología de género. La ideología de género es, digamos, quizá la parte más virulenta de las 4, pero hay 4 puntos dentro del marxismo cultural, y el que más resalta y el que más ofende y perturba y molesta a los cristianos es la ideología de género. ¿Okay? Pero está el ecorrojismo, una ideología a la cual muchos cristianos confundidos, despistados, como les digo yo, adhieren. O sea, se creen todo el cuento del calentamiento global, como antes se habían creído el cuento de que los recursos económicos de origen natural se iban a agotar, el Club de Roma, todo eso.
el cristiano se lo traga, no tiene discernimiento, no es capaz de examinar todo y rechazar lo malo, adoptando lo bueno solamente. No, el cristiano se traga cualquier cosa que le pongan por delante en la televisión o en la radio, ¿okay? Salvo que sea algún tema relacionado con el sexo. Sí, si es una cosa de la que yo llamo asuntos de bragueta, entonces ahí reaccionan. Pero como el tema del calentamiento global y el agotamiento, el Club de Roma y tal, no tiene que ver con la bragueta, entonces se lo tragan sin problema. ¿Okay? Entonces eso, aquí se habla duro, se habla fuerte, porque hay que despertar a la gente. Las personas, no es que uno sea grosero ni le gusten las palabrotas, no, pero hay que despertar a la gente y hay que decirle la verdad con todas las palabras. Y si hay que usar alguna palabra fuerte, alguna palabra dura, como que se tragan. Bueno, es que eso es lo que sucede. El racismo antiblanco, ¿okay?, es algo tan repugnante y tan condenable como el racismo blanco, ¿okay? Pero como va metido dentro de lo que es el movimiento en contra de Occidente, el marxismo contra de Occidente, porque el Occidente siempre fue, hasta hace algunos siglos, fue el Occidente cristiano, ¿okay? Occidente comulgaba, digamos, con los valores cristianos. En Occidente los valores cristianos se universalizaron. O sea, los valores cristianos de dignidad de la mujer, guerra justa, ¿okay?, condiciones para una guerra justa, democracia limitada, valores cristianos, gobierno limitado también, separación de iglesia y Estado, más no de religión y política. ¿Okay? Los valores cristianos se hicieron universales. La atención a los pobres, a los enfermos, a los desvalidos. Esos valores cristianos se hicieron universales en Occidente. Por eso es que los marxistas le tienen tanto odio a Occidente. Entonces, el racismo antiblanco viene disfrazado muchas veces de antioccidentalismo. Y la ideología de género es como una extensión del feminismo radical, ¿okay?, que ellos están en contra del patriarcado y todo eso. Entonces, por eso estos 4 puntos del marxismo cultural están muy juntos. Nuestro amigo José Luis Tapia del Perú le llaman los 4 jinetes del apocalipsis. Le llaman los 4 jinetes del marxismo cultural. Así le llaman, los 4 jinetes del marxismo cultural. Ahí están, ahí los tienen. El cuarto es tal vez el más peligroso, el más insidioso, es el posmodernismo relativista. ¿Ok? O sea, tu verdad, mi verdad. ¿Ok? Por cierto, cuando nosotros muchas veces cantamos canciones en la iglesia, ¿ok?, Cristo no es tu verdad, es la verdad. Tu verdad no existe. ¿Okay? Cristo es la verdad. Exacto, y no hay una verdad de Dios. Es la verdad. ¿Okay? Ahora, de momento parece que no se aplica porque han quitado los marxistas a Dios de la escena. ¿Okay? Entonces, bueno, pero no es eso de el concepto subjetivo de verdad. No existe verdad subjetiva, ni para Dios ni para nadie. ¿Okay? Eso es relativismo. El posmodernismo es una reedición del relativismo, una filosofía muy vieja. ¿Okay? Entonces, la aplicación de estas ideas introduce ¿qué cosa? Desorden, injusticia, opresión, o sea, lo contrario a las ideas de la derecha. Dentro del campo de la derecha tenemos liberalismo clásico, esto creo que ya lo hemos explicado, los 3 pilares son gobierno limitado, mercado libre, propiedad privada, y de esos 3 pilares se derivan las 5 reformas, ¿okay?, mano derecha, 5 reformas que, según habíamos conversado con Juan Carlos hace un par de sábados. Entonces,
Y además de desorden, injusticia y opresión, engaños y confusión por montones. Gente atolondrada, despistada, gente que anda repitiendo mentiras creyendo que son verdad, están en un error. Entonces, bueno, hay que llamarlos y hay que explicarles la verdad, es decir, la realidad, y cómo del lado de la verdad, es decir, de la realidad, estamos los de la derecha y del otro lado están los de la izquierda, aun cuando en nuestro lado está la derecha mala, y ya la vamos a ver y vamos a aprender. Así como aprendemos a distinguir entre derecha e izquierda, también tendremos que aprender a distinguir en el campo de las derechas las malas y la buena, y en el campo de las izquierdas las violentas y no violentas, porque esa es la división fundamental, pero lo vamos a hacer en el cuadro siguiente. Por favor, según nuestra costumbre, como estamos grabando y estamos para los alumnos no presenciales, los que quieran, por favor, hacer preguntas y tal, vamos a hacerlo antes de borrar y poner el otro cuadro, así que si hay preguntas, dudas y demás, venga aquí por favor y participe, ¿ok? O bueno, los que están aquí adelante, para no tener problemas con las cámaras y que la gente, no sé si hay o no hay observaciones o cuestiones, dudas, o está todo claro. Si algo no quedó claro, con el cuadrito que va a ser Grisel va a quedar fantástico. Los cuadritos de Grisel están quedando muy bien. Diga, Javier. Si el marxismo cultural ya se ha introducido en los estados, los gobiernos, la misma sociedad, ¿cómo revertir eso? Bueno, ¿cómo revertir eso? Muy simple, Javier. Haciendo lo que estamos haciendo nosotros, compartiendo una enseñanza para después poder actuar esa enseñanza, ponerla por obra, ponerla en práctica. Muchos de nosotros, los que ya estamos estudiando esto desde hace tiempo y no desde ahora, lo estamos poniendo en práctica, creando una fuerza continental que se llama Movimiento por las 5 Reformas, ¿okay? Que básicamente consiste en revertir, la palabra que tú usaste, revertir el marxismo clásico para poder tener las instituciones privadas, cristianas, religiosas o laicas, la que sea, económicas o de voluntariado, la que sea, para poder tener en nuestras manos 3 cosas que nos han quitado con el marxismo clásico, que son funciones, libertades, o sea, poderes, potestades y recursos. ¿Ok? Hoy, por ejemplo, aquí hay mucha gente de iglesias cristianas evangélicas. Muy poca o ninguna tiene hoy los recursos para montar una escuela para niños o una escuela para media, no tiene, para desempeñar esa función, no tiene la libertad ni tiene los recursos, porque el marxismo clásico nos ha quitado a lo largo del siglo pasado la libertad y los recursos, y por lo tanto no podemos desempeñar esa función. ¿Qué iglesia cristiana evangélica o católica? Los católicos sí tienen más recursos y lo usan muy bien, ¿ok? Pero los evangélicos no tienen esas, además los católicos vienen desde más antes en el tiempo, entonces han tenido más tiempo, los evangélicos no. Entonces, y ahora nos encontramos privados de poder ejercer funciones por falta de recursos y falta de libertades y falta de recursos. Entonces, pero es que estamos tan mal que además estamos desorientadísimos y vivimos reclamándole al Estado que haga las escuelas, al Estado que haga los hospitales, al Estado que haga los asilos de huérfanos, de ancianos, al Estado que haga centros de tratamiento de drogas, alcohol, adicciones o lo que sea. ¿Y la iglesia qué? ¿El cuerpo de Cristo qué? ¿El reino no forma parte de esas labores de acción, obras de la expansión del reino? Así siempre se entendió en el primer milenio de la era cristiana y mucho dentro del segundo.
Pero estamos tan despistados, Javier, que lo primero que tenemos que hacer es aprender. Si no aprendemos, jamás vamos a poder revertir esta situación empobrecedora, esclavizante que vivimos hoy en día. Por eso, nuestro teólogo de nuestro movimiento, Donald Herrera Terán, no sé si lo conocen, de Costa Rica, él dice: estamos en Egipto, estamos bajo el faraón, y todavía hay algunos que tienen, o sea, que no solamente no lo saben, sino que le rinden pleitesía al faraón, le dicen: sí, su majestad, Romanos 13. Bueno, esas cosas tenemos que aprender, ¿de acuerdo, Javier? Bueno, vamos a hacer un pequeño... Juan Carlos. Pero vení, Juan Carlos, vení. Que te vean, no te escondas. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Quería preguntarle al licenciado si Jesús, el Hijo de Dios, hizo política en la tierra, si hiciera de la derecha o de la izquierda. No, de la misma manera que no hizo un equipo de fútbol, así que nosotros los cristianos no podemos hacer jugar al fútbol porque Jesús no hizo un equipo de fútbol. ¿Los cristianos no pueden jugar fútbol? No, porque Jesús no jugaba al fútbol. Yo juego fútbol, si no cristiano. Está mal entonces, porque Jesús no jugaba al fútbol. ¿Entiende el tamaño del disparate que nos han metido en la cabeza? ¿Ok? Jesús tampoco hizo una empresa, digamos, fuera de la carpintería donde él se desligó para su ministerio, ¿ok? Tampoco compró una granja y crió animales, entonces nosotros no podemos. Tampoco fue artista. O sea, el tamaño de los disparates que le meten en la cabeza a la gente evangélica es enorme. No, ¿cómo va a ser un partido político? Jesús no hizo un partido político. No, tampoco hizo un equipo de básquet. O sea, ¿y por qué el disparate es muy grande y es hasta ofensivo? Por lo siguiente, porque no entiende entonces el rol de Jesús nuestro Salvador. No entiende a qué vino. Porque si me dice a mí: no, Mansuetti, Jesús no hizo un partido, tú no puedes hacer un partido. Entonces, viejo, no estás entendiendo. Estoy desubicado. Está desubicado. Porque me ha enseñado a mí de que en la iglesia de que tengo que ser cristocéntrico. Sí, pero ya va. Pero no hables desde ahí porque entonces estamos grabando, ¿ok? Las cámaras, tranquilo. Ok. Entonces, te han enseñado mal, Juan Carlos. Por eso tanto pastor no quiere venir aquí. Porque ya me conocen. ¿Ok? Y yo los conozco a ellos también. Han enseñado mal y tienen el síndrome de la resistencia contra el profesor, que es una cosa muy simple, muy básica. Si el profesor tiene razón, significa que yo estoy equivocado. Y entonces no les gusta. Si el profe tiene razón, entonces yo estoy equivocado. Y no solo yo estoy equivocado, están equivocados todos los de mi congregación porque yo les estuve enseñando esto. Y eso les cuesta. Les cuesta entender que nuestro Señor Jesús vino a salvarnos al sacrificio de la cruz y a enseñar las verdades del reino, y que se llaman el Evangelio del Reino. ¿Ok? Entonces, a eso vino Él. Por supuesto que entonces Él no formó ningún partido político, pero eso no significa que nosotros no podemos. Los que tenemos la vocación, no es para todo el mundo, es un tema de vocación también. La vocación es algo dado por Dios. Cuando Dios nos hizo a cada uno de nosotros, nos metió un interés por los negocios, o por la literatura, o por la música, o por la política, o por el fútbol. ¿Ok? Y eso es una vocación, eso es un don de Dios. Hay mucho material sobre esto en la página Cosmovisiones, ¿ok? Pero de eso ya hablamos.
Bien, si no hay más, a mí me gustaría pasar por el... está Ezequiel. Buenos días. En lo que es referente a la división de los tres poderes del Estado que siempre se ve, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿está contemplado aquí? ¿Y por qué el electoral, digamos, ha sido añadido y si debería ser quitado? ¿O qué es el electoral incluso? Gracias. Gracias. Bueno, los tres poderes forman parte de la tradición del liberalismo clásico, no necesariamente separados. O sea, vamos a ver que en el modelo anglosajón no están separados. El gabinete forma parte del parlamento, entonces no hay separación. Hay poderes, hay tres poderes, pero no hay separación. A diferencia del modelo americano, ¿okay?, donde sí hay separación, pero también es relativo a la separación, porque hay cooperación entre poderes y demás. Así que tres poderes, de acuerdo. Ahora, ¿por qué los marxistas inventan otros poderes, que el poder del pueblo, el poder electoral, el otro, que el Ministerio de la Mujer y tal? Para confundir, señores, para confundir. Los temas de gobierno y política son relativamente fáciles de entender, simples de entender, si no hubiera toda la confusión generada por 150 años de marxismo, 100 años de marxismo clásico, y ahora llevamos más o menos unos 50. Yo cuento a partir de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue la figura importante en lo que es el pase del feminismo radical a la ideología de género, ¿okay? Ahora, Simone de Beauvoir por lo menos tuvo la honestidad de reconocer el feminismo cristiano, lo que ella misma llamó el feminismo cristiano, porque ella por lo menos tuvo la honestidad, como digo, de reconocer que la dignidad de la mujer es una ganancia que viene de la Edad Media y viene del pensamiento y la influencia cristiana, o sea, de los cristianos que estaban expandiendo el reino de Dios, que no tenían la cabeza tan confundida con tanto cachivache, como dice el pastor Rainer, el papá de Ezequiel, es tanto cachivache ideológico que tienen en la cabeza, y entonces no son capaces de entender verdades muy simples y muy fáciles como la de los tres poderes y demás. Claro, porque si los marxistas llevan 150 años enredando la cabeza, bueno, entonces digo, desde Simone de Beauvoir hasta la fecha, el feminismo radical se ha convertido en ideología de género. Pero, como digo, vamos a dar bibliografía sobre eso. Entonces, ahorita paramos un segundo porque hay que poner el otro cuadro en el pizarrón, ¿ok? Y seguimos.